Bueno, te damos la bienvenida nuevamente a la primera mesa panel de las 15ª Jornadas Regionales de Estudiantes de Historia. La primera mesa es el rol del historiador, la producción del conocimiento crítico. Bueno, se encuentran invitados el profesor Ariel Petruccelli, que es historiador e investigador, egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Comahue, de Neuquén, y docente en la materia de Historia de Europa medieval y Europa moderna. Publicó además el libro Ensayos sobre la teoría marxista de la historia, además de artículos en diversas revistas. Y también se encuentra el profesor Roberto Pucci, que es licenciado y profesor de historia, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán y docente de metodología y técnicas investigativas en nuestra carrera de historia. Es autor del libro Historia de la destrucción de una provincia, el libro Pasado y presente de la Universidad de Tucumán, Reformas, dictaduras y populismo neoliberal, y autor además de diversos artículos. Le damos la palabra al profesor Roberto Pucci. Bueno, agradezco a los estudiantes la invitación a participar, aunque ya saben, ya le dije, me ha decidido propinar una dosis excesiva de Roberto Pucci en esta jornada, porque hay otra mesa panel de viernes donde tengo que estar de Roberto. No podía negarme sin duda, pero soy partidario de la apertura, que ustedes saben. Al mismo tiempo también de cierta precisión. Y hablando de eso, meditaba hoy, o ayer mejor dicho, bueno, nunca me gustó que alguien repita lo que hace. Pero resulta que en jornadas anteriores me tocó hablar del rol social del historiador. Revisé lo que dije, que hice en aquella oportunidad. Y luego encontré muchas formas de mejorarlo, sí, de agregar cosas. Y entonces las audiencias cambian. Pero desgraciadamente el país permanece. Los problemas del país permanecen. Y por lo tanto hay muchas de las cosas que dije en aquella oportunidad que no estaba prácticamente ninguno de ustedes o alguien. Y en la medida en que hay alguien, a lo mejor reconoce. Y yo señalé allí, porque voy a resumir ahora, que pensando en el rol social del historiador, primero, como las perspectivas no son del todo pertinente siempre, más vale empezar por meditarlo en el transcurso de la historia misma de la historia de los historiadores. Y yo diría que desde que la historia se volvió algo académico, universitario, profesionalizado, percibo de que, y hablo de Occidente en general, se han diseñado como tres roles sucesivos. El rol del historiador custodio, le llamé en ese entonces, podríamos llamarle también cortesano, de un modo más severo. El rol del historiador misionero y el rol del historiador reprofesionalizado. Bien, la del custodio, como muchos de ustedes pueden saber o suponer o imaginar e incluso conocer, surgió con la historia incorporada a la actividad universitaria. Y esto ocurrió en el siglo XIX y en particular en la Alemania del siglo XIX, luego imitada hasta el infinito incluso en las universidades del Río de la Plata, ya tempranamente a fines del siglo XIX y comienzo del XX. La disciplina se convirtió a partir de la profesionalización en una, por un lado hay que rescatar un valor, diría un campo del saber, una disciplina particular del conocimiento, que eso es lo que es la historia, emancipada por un lado de la teología y por otro lado de la filosofía abstracta de la historia. Aquellas que pretenden describir la historia universal por anticipado, como diría Danto, antes de saber las cosas que realmente ocurrieron y antes de saber el fin al que conduce, que es lo que la investigación práctica, empírica, documentada, llamada erudita en un término que suele despreciarse, pero que no podemos dejar de recuperar, porque es el fundamento de un saber auténticamente documentado. Aquella profesionalización del historiador custodio estuvo acompañada por la creación de todo un aparato institucional que desde entonces rodea y sustenta nuestra actividad, el oficio entero. Archivos, academias, revistas, ediciones documentales, compilaciones oficiales,
misiones profesionales incluso, y codificación de programas de enseñanza de lengua. Esa historia profesional, como señala uno de los historiadores de historiografía en Occidente, que es George Eagles, en un trabajo muy interesante, la historiografía en el siglo XX. La nueva profesión en ese campo, y sus cultores, sirvieron sin duda a las necesidades públicas, sociales, al conocimiento de lo que ocurre en la sociedad en el pasado y por lo tanto el intento de contribuir a la comprensión del presente. Pero también respondía a propósitos netamente políticos, no cabe duda. Y por lo tanto, desde el comienzo existió una especie de tensión entre el ethos, la norma científica, es decir, el rigor y la consagración a la obtención de la verdad en la medida en que ese objeto es alcanzable, y yo creo que lo es en cierta medida, una tensión entre ese ethos científico y que reclamaba un compromiso libre, de preconceptos, etc., y otro más, que es que da por sentado de que ese historiador está al servicio del mercado, que ese historiador cumple una función en los conflictos político-ideológicos de su época y se erige en una especie de custodio de lo que se solía llamar el ser nacional, y todavía en nuestro país se emplea mucho el término. El modelo fue Leopoldo von Ranke, sin duda, y toda la corriente de historiadores prusianos, identificados con la monarquía, con la iglesia, con la identidad nacional. Y hasta el historiador era considerado, lo leí incluso en algún momento, dicho ingenuamente en Félix Luna, que no era del todo malo, que hizo contribuciones importantes, aparte de la pura difusión y extensión de nuestra disciplina, que es el que conserva la memoria de la patria. Bueno, yo creo que hay que huir de la idea de que el historiador conserva ninguna memoria de la patria. No hay un lugar, un sujeto donde se pueda sujetar esa memoria como no sea el producto de la conflictiva y controversial lucha por entender qué es lo que ocurre en la sociedad. Entonces, ese historiador Custodio se reprodujo en la Argentina, en cierto modo, en la hegemonía de una escuela que en su momento se llamó oficial, que nació con Mitre, edificador de la academia. La academia era una rama, y sigue siendo, del Estado Nacional. Y el Estado se compromete a elegir archivos, y hasta controla los archivos, y hasta niega o deniega, mejor dicho, el acceso a quien no quiere, privilegia. No, por cierto, fue el único fundador de la historia argentina, Mitre, y ya me voy a referir hacia el final a esto. Pero no cabe duda de que no todos los historiadores de la época actuaban del mismo modo. Con el apoyo del Estado, dispuso del acceso a los archivos para construir su relato del país y, entre otras cosas, se llevó más de la mitad de los fondos documentales de muchos archivos de provincia. Entre ellos el archivo de Tucumán y los cajones completos que la Confederación, con asiento en Paraná, había dejado luego de la caída de Urquiza, elegida probablemente por él tras la batalla de Pavón. O sea, es propietario de los archivos, muy distinta de la actitud de otro profesional, de otro historiador, independiente del Estado. Puedo dar ejemplos, y el ejemplo que voy a dar argentino, y luego me voy a extender en él, es de Alberto. Pero hay también ejemplos internacionales importantes. William Prescott, que hoy se lee poco, autor de la historia de la conquista de México y autor de la historia de la conquista del Perú, que no tienen desperdicio. Por supuesto, el conocimiento avanza, hay cosas en las cuales se han realizado, pero el hombre ciego dispone de $2.500 de 1840, lo cual es una friolera de pesos que no estoy no estoy en condiciones de transmitir a valores de hoy, pero eran mucho dinero para comprar vía los amigos que había conocido y los intelectuales españoles y los que trabajaban en los archivos de España del siglo XVIII y comienzo del XIX para que le hagan copias.
cuando junta toda la pila documental está en condiciones de sentarse a meditar qué hacer con ello y produce esas dos obras maestras. Edward Gibbon, que es mucho más fundador de la historia en el sentido moderno, contemporáneo, crítico, que estamos hablando acá, inglés del siglo XVIII, fíjense que opera del mismo modo. Claro, aristócrata él en cierto modo, descendiente de alguien con un poco de tierra, en la Inglaterra del siglo XVIII, cuando muere el padre y hereda, invierte prácticamente toda la herencia en lo que él estaba dispuesto a adquirir para poder escribir Declinación y Caída del Imperio Romano. Sus 6 célebres tomos que también merecen seguir leyendo. Ahí está el modelo de la historia tal como tiene que ser. Someter a crítica todo, desde la antigüedad de Heródoto hasta el último de los anticuarios del siglo XVII y XVIII, para ver desde su punto de vista qué tenía sustento y qué no tenía sustento. ¿Qué lectura habían hecho los historiadores eclesiásticos del desarrollo de Roma, de la caída y de la erección de los estados medievales cristianos? Y digo que era un modelo porque, al igual que Prescott, cada vez que enuncian algo, que describen e interpretan el mundo, informan puntillosamente al lector a dónde conseguir la información, qué lagunas y agujeros de esa información me deja, de qué manera puedo yo añadir una interpretación que amplía o directamente contrasta la que viene ofrecida, y por lo tanto producen una historia que no es un monólogo, es un diálogo democrático con el lector y con la sociedad a la que está destinada la obra de historia. Es una invitación a decir, discútanme, porque yo estoy discutiendo. Bien, la hegemonía de la historia Custodio, por lo menos hasta los años 50 y fines de los 50, incluso en su versión llamada revisionista de los años 30, es la representación del caso argentino. Porque aunque los revisionistas eran rosistas y decían pelearse con Mitre, convivían en la academia, eran funcionarios del Estado, eran políticos importantes, escribían dentro de ella, aparte de afuera de ella, y de algún modo no discrepaban en el modo central, principal de leer el pasado. En lo esencial era un problema de estatuarias. ¿Quién es héroe y quién deja de serlo? Derribo un monumento y levanto otro. Fue recién con los años 60 que surge esa segunda figura del rol del historiador a la que estaba yo refiriéndome, que es el historiador misionero, el historiador militante, el que propugna una reescritura del pasado al servicio del pueblo, de la liberación nacional, de la revolución, etc. Se trataba sin duda de una proyección y también de un eco de los acontecimientos que marcaron la historia de la sociedad occidental en la posguerra. Especialmente el registro en la historia de la impregnación de una lectura que se interesa por ampliar, sin duda, los campos temáticos, ir a los sectores populares, mirar una historia no solo desde arriba, sino desde el anonimato de las grandes masas, ampliarse desde la política a la sociedad. Cosas que ya habían dicho los nazis en Francia y que habían de algún modo practicado de un modo muy interesante. Bloch, Febre y el que le siguió. Pero fíjense que dentro del historiador misionero no deja de desaparecer también la noción del custodio. Yo tengo acá un discurso importante, significativo, me instalo en una especie de voz, en representación de un sujeto colectivo. Los anales eran un modelo en los 60 y 70, sin embargo ya eran también una historia estatal en gran medida. Se institucionalizan dentro de la academia. Hay una anécdota del tercer jefe de la Escuela de los Anales. Estoy envejeciendo terriblemente. Broder, Ferdinand Broder. Estoy envejeciendo, digo terriblemente. ¿Cómo olvidar el nombre de Broder? El autor, el constructor de la teoría de los tres tiempos.
ha quedado buena parte de conocido que León Poliakov, un judío francés, educado dentro de la escuela de Bernales, discípulo de Brodel, se interesa por estudiar la historia de Europa contemporánea en una de sus tragedias más severas. La experiencia del nazismo, del holocausto, de la Shoah, de la destrucción del mundo judío entero de Europa. Él mismo judío. Y Brodel le dice, compañero, abandone el tema. No va a prosperar con ese tema. Alguien, el jefe de los canales, dando ese consejo. Cuando yo lo conocí, este dato hace ya, me llamó la atención, me despertó mucho. Poliakov no hizo caso. Poliakov pensó como un historiador que yo voy a dejar no dijo nada. Y escribió una entera historia, incluido el comportamiento de Francia durante la ocupación y la Segunda Guerra Mundial y la complicidad en la destrucción de los judíos franceses. Pero claro, pagó su precio. El precio fue que su carrera fue un tanto obstaculizada, nunca llegó a la meritocracia superior de la escuela de los Anales. Poliakov es una figura secundaria, pero no por lo que produjo, sino por la entereza moral que tuvo, que es lo que yo aquí fue. Bien. Finalmente hablé del historiador reprofesionalizado. Yo diría que en el caso argentino corresponde básicamente al retorno de la democracia. La señora que no termina de retornar en el país. Pero de alguna manera es también lo que ocurre con el clima intelectual que gobierna la evolución de la historiografía en todo Occidente. Porque el historiador reprofesionalizado intenta un ensayo de superación de todos los momentos anteriores en la historia del oficio. Por un lado, un retorno a la erudición más cabal, por lo general repudiada por el historiador misionero, o si no repudiada, descuidada. Pero lo hace mediante una ampliación al mismo tiempo del concepto del archivo, del alcance de la memoria histórica, por una cierta afirmación de la independencia del poder de la historia frente a los discursos del poder, pero desmantelada en este caso de toda profesión de fe revolucionaria. Ahora la fe es ascética, es casi puramente universitaria o académica. Al mismo tiempo, por lo tanto, recrea un estatuto académico propio, paralelo. Instala una nueva academia que ya no está en esa institución gobernada por el Estado puro y duro, el Estado administrativo, sino que se recrea dentro de la propia universidad y que crea sus escalas, sus méritos, sus formas de control, que no por eso dejan de ser casi tan igual de fuertes que en el caso anterior. Yo digo, bueno, si yo describo esto, ¿a dónde me sitúo? No me interesan los modelos del historiador custodio ni del historiador misionero así. No me interesa tampoco el del reprofesionalizado, sin duda. Hay una vocación fundante que yo creo que hay que recuperar, que es una vocación eminentemente epistémica. El compromiso del historiador es con la verdad. Y bueno, esta palabra que está tan cuestionada en los últimos 30 años, sí, con la verdad hasta donde yo puedo llegar a ella. Y en la medida en que se hace sin concesiones, en que se hace intransigentemente, sin duda que rinde el servicio social más importante, aportar a la comprensión de lo que somos y a dónde venimos. Y bien, pero ¿cómo en esto? Se puede prescribir, y a mí me resulta un poco ingenuo y la prescripción. Diría, tenemos un modelo, porque mejor es los modelos, tomemos un paradigma y seguimos un ejemplo, si hay. Durante mucho tiempo yo tuve como modelo a Hoffman, y ya estoy empleando el término pretérito, porque no lo tengo cabalmente. Hoffman sin duda fue uno, si no, el historiador más importante del siglo XX, Rafael Paz.
con una producción formidable, con una obra que ha llegado al mundo entero cautivando a los lectores, porque se leen como apasionantes novelas de lo real y proporcionan explicación de lo que pasa. Nos ayudan a entender, pero basta el Hobsbawm para entender el siglo XX, no. Uno de sus discípulos más brillantes, un modelo también, que es Tony Judt, señaló bien, caballero. El problema con Hobsbawm es de que su atadura ideológica excesiva a un partido y a un proyecto, el proyecto de la emancipación universal del comunismo, luego encarnado en la Unión Soviética, le impide ver, le impide dar cuenta, le impide explicar una de las tragedias más grandes del siglo, que es de que el genocidio no lo han cometido solamente los proyectos autoritarios o totalitarios de derecha, también lo han cometido los proyectos totalitarios de izquierda. Y sabemos mucho del campo de concentración nazi, pero sabemos excesivamente poco del Gulag, ni en término, y menos aún del Laogai chino, que en materia de número, de cifras millonarias, produce escalofríos de muerte, de víctimas, de perseguidos. Y eso no está en todo. Como diría Tony Judt, el compromiso de Hobsbawm le impidió entender que para recrear un auténtico proyecto emancipador a fines del siglo XX y comienzos del XXI, hay que ser implacable, aún con las fidelidades que hemos traído desde la juventud, aún con esas fidelidades. Y finalmente un modelo argentino, sí, yo creo que hay, y es casi invisible. Y es Juan Bautista Real. Historiador, sí. Pero es invisible. ¿Quién dice? ¿Cuándo lo menciona? ¿Dónde figura en el sucederse de las placas geológicas que ha creado ya la historiografía argentina la lectura de este individuo hoy? Como dijo Elizondo Borba, que no todo lo que escribió es mucho de lo que hizo fue importante en materia de rescate documental para la comprensión de la historia provincial y regional del país. Fue nuestro primer historiador turístico, aunque no un historiador universitario. Fue el primero que produjo una sociología histórica capaz de comprender a las guerras civiles en Argentina. Y no escribió solo las bases, que es por lo que se lo conoce, sin leer ni siquiera las bases, que ya contiene una presentación histórica de qué era lo que pasaba con el país que no terminaba de organizarse, sino que escribió otras obras capitales, como la anarquía y sus dos causas principales de la República Argentina, como la unidad de la República bajo todos sus gobiernos, que son exámenes históricos prolijos, como su crítica tremenda al biógrafo de San Martín y de Belgrano, que era Mitre, y para lo cual él mismo se sumergía en los documentos, o su crítica a las tesis sarmientinas de civilización y barbarie, donde él destaca que esa tesis de que la barbarie viene del campo, o sea, en realidad del interior, de las provincias menores y del gauchaje, olvidaron un hecho, que es de que el principal caudillo bárbaro que tuvo la República emergió de la ciudad de Buenos Aires y gobernó durante 25 años, desarrollando el terrorismo de Estado por primera vez en la historia argentina, pero no nos queremos enterar todavía de que era terrorismo de Estado lo que desarrolló Rosas entre el año 29 y el año 52-53, hasta que tuvo que ser desarrollado. Bueno, Alberti, sí, escribió historia que hay que recuperar. Tenía plena conciencia política de los usos a que se prestan las historiografías patrias, es decir, del inmenso poder modelador que las narrativas del pasado ejercen sobre la construcción del imaginario nacional. Por esa razón, consideraba necesario someter a crítica las visiones entonces dominantes sobre la historia y la sociedad rioplatense. Y en la tarea de elaborarla, formuló una embrionaria sociología del conocimiento. El conocimiento histórico, apuntando que las percepciones del pasado
que expresan los intereses sociales públicos, obrando como un arma en la lucha por el control del presente. Existen dos modos de escribir la historia, dijo. Una que se escribe como mitología política, y la historia verdadera, que busca las leyes, o fuerzas, o intereses, que subyacen por debajo de los beneficios de los hechos y de los hombres que los protagonizan. La primera es una historia del mundo del poder. La segunda quiere mantenerse independiente y no teme efectuar la crítica de los males sociales, porque aquí era la verdad. Lo estaba incitando Juan Bautista Herrera. Sería apresurado clarificar estas apreciaciones como una tesitura positivista, término que se emplea, yo diría también, hasta el extremo que termina por impedir la comprensión del objeto. Pero no, porque él sabía que lo que aludía como verdad estaba instruido dentro de la naturaleza inevitablemente controversial del saber histórico y por ende sobre la valididad de ese saber. Pero en Acontecimiento del Plata, en 1839 y 1840, escrito a fines de este último año, afirmaba lo siguiente: las cuestiones de historia no tendrán jamás una solución acabada. Las opiniones se dividirán por partidos y cada partido dará su solución. A pesar de este inconveniente, continúa, que es común a todos los hechos humanos, a todas las lecturas de lo social, es constante que existe una verdad histórica y que esa verdad puede ser encontrada y expuesta, aunque con las imperfecciones anexas al espíritu humano. Imperfecciones subrayadas. Porque la búsqueda del santo grial verdadero, absoluto, es lo que permite que alguien diga: en realidad no hay ninguna verdad. Tu relato y el mío van lo mismo. Bueno, ahí Rojas ya contestó. Esa es la tesis de criminal. Sentado en el banquillo del acusado, dice: yo no maté a nadie. Y el otro dice: sí, tú lo mataste. Y en realidad no estoy en condiciones de decidir sí. Tenemos que estar en condiciones de decidir. Y Alberti, al decidirse por esta lectura crítica de la realidad nacional, lo pagó caramente. 40 años de exilio y la muerte finalmente en ese exilio, en Francia, en 1884. Condenado a no venir. Prohibido por Sarmiento su ingreso a la República cuando él era presidente. Y el exilio es peor, es más notable todavía, que la idea de Alberti permanecen en ese limbo en los 120 años de posteridad que le persiguen. La invitación mía es: busquemos modelos. Bueno, acá tienen uno para encontrar. Gracias. Bueno, en principio quiero agradecer a los estudiantes de Tucumán que me han invitado. Estoy más o menos en un problema parecido al del profesor Pucci, porque hace poquito, creo que menos de un mes, estuve invitado a unas jornadas parecidas en Córdoba y correría el riesgo de repetir cosas que he dicho muy recientemente y que posiblemente muchos estudiantes acá que viajaron a esas circunstancias las encuentren parecidas. Voy a tratar de todos modos de no hacer la misma intervención que en Córdoba, aunque algunas cosas que me parecen demasiado importantes no las voy a poder omitir. Ha sido también un gusto escuchar la conferencia del profesor Pucci. Soy una de las personas que me gusta muchísimo la docencia y realmente disfruto de dar clase o de hablar y disfruto cuando hay una buena alocución, pero soy también muy consciente de que no siempre es el caso y que a veces lo mejor que uno puede hacer no es escuchar el discurso de otro, que por ahí vale más leer textos, por ejemplo. Pero ha sido realmente una excelente alocución, muy clara, muy sintética, con muchos matices y bueno, estoy realmente contento de haber tenido la oportunidad de escucharlo. No siempre ocurre, a veces a uno le sucede que gente a la que conoce por haber leído lo maravilla leyendo hablar, cuando le escucha hablar se queda con una sensación de vacío.
es porque no hay una correspondencia entre la potencia de lo escrito y las virtudes orales de esa misma persona. Además, en esta circunstancia, debo decir, cosa que no siempre me ocurre tampoco, que coincido prácticamente en un 100% con lo que el profe ha expuesto, así que tenemos como un gran acuerdo, que no siempre es lo mejor porque a veces los acuerdos es lo que dificulta el debate, ¿no? Es mejor estar en desacuerdo. Así que voy a arrancar por un punto en el que Pucci inició un poco su alocución de hoy. Perdón, decía Gilbert Chester, podemos discutir porque no estamos de acuerdo. Y no es un monólogo a dos voces. De esa separación, allá por el siglo XIX, cuando se constituye la historia como una disciplina científica, que se separa, cosa que hoy puede ser una batalla que para nosotros está olvidada, de la filosofía y de la teología. Y efectivamente, la separación de la historia respecto de esa filosofía o de esa filosofía sustantiva de la historia, ¿no? O de esa teología, es algo que creo que es irrenunciable, creo que es una conquista del conocimiento contemporáneo, pero simultáneamente esa separación, que yo todavía creo que debe ser reivindicada, sobre todo con respecto a la teología de la historia, coincide con otras separaciones, con otras compartimentaciones, que yo creo que son mucho más discutibles y sobre las cuales cabría repensar. En particular, la separación de la historia como disciplina de esas otras disciplinas del campo de las humanidades o del campo de las ciencias sociales que se constituyen más o menos al mismo tiempo. La sociología, la antropología, las ciencias políticas, etc. Yo soy de los que piensan que el mundo intelectual del futuro debe ser un mundo que revise esas divisiones disciplinares. Creo que es imposible, esto es algo que dije en Córdoba, así que va a ser parte de lo que reitere. Creo que es imposible hacer algún tipo de aporte significativo al conocimiento, pónganle ustedes después el título que quieran, si uno no logra aunar lo que muchas veces han sido perspectivas disciplinarmente distintas. Digo, no puede ser uno un buen sociólogo si no tiene un conocimiento histórico y viceversa, no puede ser un buen historiador si no maneja ciertos elementos que han venido tradicionalmente asociados a la sociología. Por los azares de la vida profesional he tenido la oportunidad durante 10 años de tener que enseñar antropología y ahí descubrir mucho de rico que hay en esa disciplina en particular y que es indispensable que cualquier persona que intente pensar los problemas sociales o los problemas históricos debe manejar ese bagaje de conocimientos. Y así podríamos seguir. No creo que se pueda hacer buena sociología o buena historia si uno no maneja los rudimentos por lo menos de la economía. Y desde luego que pienso también que no se puede ser un buen economista si no se conoce la historia de la economía y si no se conoce los contextos sociales en los que esa economía actúa y funciona, porque de ninguna manera la economía funciona como un demiurgo o como un ente separado del resto de las realidades sociales, como piensan muchos economistas clásicos o neoclásicos. Así que yo estaría en la perspectiva todavía hoy muy minoritaria de quienes pensamos que de cara al futuro deberíamos constituir algo así como una única ciencia histórico-social. Y cuando uno hace un planteo de este tipo, enseguida aparecen dos argumentos que me gusta llamar los argumentos del temor, ¿no? Si las disciplinas son abolidas, bueno, entraremos en una especie de caos, ¿sí? En donde nadie sabría ya quién es, porque claro, hay ciertos mecanismos institucionales y culturales en los cuales, bueno, uno se va a recibir de profesor de historia o uno tiene un doctorado en sociología. Si eso cambia, si esos títulos desaparecen, ¿qué pasa? Nos entraremos en un caos. Y el otro temor es el temor de que si desaparecen las disciplinas, desaparece la especialización, ¿no? Estaríamos en una especie de situación donde nadie tendría algún tipo de conocimiento especializado. Yo creo que esos dos temores son bastante infundados. Desde luego que no creo que romper la perspectiva disciplinar implique abandonar la necesaria especialización. Digo necesaria especialización aceptando que la especialización no es un fin en sí mismo, ¿sí?
y que muchas veces en el mundo contemporáneo se cometen excesos en la especialización, en el cual uno es un especialista en algo cada vez más pequeño y cada vez menos significativo y terminamos perdiendo esas perspectivas globales que creo son irrenunciables. Pero evidentemente no estamos en el siglo XXI en una situación como quizás se la podría haber estado en el siglo XVII o en el siglo XVIII, donde uno pudiera manejar con más o menos algún grado razonable de solvencia ámbitos muy dispares del saber. Porque el saber se ha ido complejizando, se ha ido ampliando, se ha ido acumulando y entonces no es posible que una misma persona logre dominar demasiadas cosas. El punto entonces no es tanto si tiene que haber especialización o no, sino que la discusión es ¿cuánta especialización? O sea, ¿especialización para qué? Porque puede haber un exceso de especialización. Yo creo que en el mundo contemporáneo hay un exceso de especialización. O sea, sabemos cada vez más de cada vez menos y de cosas que, aceptando este problema que planteaba el profe de los historiadores reprofesionalizados, que hay un conocimiento que se autorreproduce a sí mismo, como que se justifica internamente, sin como tener que dar cuentas de ningún tipo de utilidad social, sea ese el que fuera, y que lleva a investigaciones que pueden ser de cualquier cosa, y esas cosas pueden ser cosas absolutamente insignificantes, salvo para quien está preocupado de esa investigación en particular, que es el medio por el cual desarrolla una carrera académica. Creo que eso es algo que debe ser por lo menos discutido. Ahora, no creo que la única especialización posible sea una especialización disciplinar. Yo creo que una vía razonable, intelectualmente razonable de especialización, y esto lo podemos decir desde distintos puntos de vista ideológicos, lo podemos decir con Marx, si ustedes quieren, o como yo querría, pero lo podríamos decir también, por ejemplo, con Karl Popper, que no es marxista ni nada que se le parezca, que es que uno se especializa no en una disciplina, sino en un problema. Lo que yo investigo, con el título que ustedes quieran, como investigador, como sociólogo, como antropólogo, o como nada de eso, o como todo eso al mismo tiempo, es un problema particular. Lo que yo debo determinar es cuál es mi problema. Y para abordar ese problema y tratar de darle una solución, es necesario combinar saberes, categorías, criterios, prácticas, que han venido tradicionalmente asociadas a distintas disciplinas. Es decir, yo localizo un problema y lo abordo con instrumentos que pueden provenir de la historia, de la sociología, de la filosofía, de la economía, de las ciencias políticas, etc. No es que no tengo especialización, me especializo no en una disciplina, mi especialidad no es ser historiador o ser sociólogo, sino que mi especialidad es un problema determinado. Por ejemplo, no sé, un problema que a mí me gusta mucho es las transiciones al capitalismo. Ese es mi problema. Lo puedo abordar con diferentes instrumentos que pueden provenir de lo que históricamente han sido distintas disciplinas. Y el otro problema, ¿qué pasaría si las disciplinas son abolidas? Tenemos una especie de caos donde nadie sabría a qué cosa pertenece. Y acá hay una respuesta muy interesante de alguien que en cierto modo es historiador, que se lee mucho en historia, o se lo debería leer, que es Immanuel Wallerstein, discípulo de Brodel, discípulo díscolo, si se quiere, de Brodel, lector profundo de Marx, representante de una corriente historiográfica que suele ser llamada la corriente circulacionista, partícipe de discusiones muy importantes y muy serias, por ejemplo, con Robert Brenner. ¿Sí? Yo en general en las discusiones entre Robert Brenner y Immanuel Wallerstein simpatizo más con Brenner que con Wallerstein, pero me gusta mucho la perspectiva de Wallerstein cuando él reflexiona qué pasaría si eventualmente en algún momento hubiera una especie de revolución dentro del campo académico y las ciencias sociales o las humanidades abolieran las disciplinas y se reorganizaran institucionalmente de otra manera. A veces los intelectuales y los académicos estudiamos las revoluciones y que pensamos las posibilidades de mutaciones y de cambios de cualquier ámbito social, del pasado más remoto hasta lo que ocurre en el sistema político en la última semana. No tenemos el mismo criterio para mirarnos a nosotros mismos. Es como que somos los grandes críticos de las prácticas o de las historias ajenas y somos curiosamente conservadores y acríticos de nuestras propias prácticas y de nuestro propio mundo, que lo reproducimos más bien acríticamente. Entonces
no está mal de vez en cuando hacer un ejercicio de qué cosas se podrían cambiar, o si no deberían ser cambiadas, o cómo, o qué pasaría si. Y Wallerstein dice que si en el mundo contemporáneo ocurriera una revolución académica y se abolieran las disciplinas, lo que ocurriría rápidamente es que los investigadores de ciencias sociales o de humanidades rápidamente se organizarían en tres grandes grupos, que hoy en cierto modo existen, pero que hoy están vinculados a distintos campos disciplinares. Y cada uno de estos grupos tiene mayor o menor presencia en algunas disciplinas particulares. Habría un grupo que es el de aquellos de lo que buscan lo general, las leyes de largo plazo, que buscan explicar por medio de causas, que simpatizarían con alguna forma pura o modificada de lo que sería el modelo nomológico deductivo de Hempel o de Hempel y Popper. En fin, que buscarían las leyes, las tendencias, los procesos macro y dar algún tipo de explicación en sentido fuerte. Esos investigadores existen actualmente, suelen ser muy fuertes, por ejemplo, en las facultades de economía, menos fuertes quizá en las de historia y quizá muy poco presentes en la antropología, tienen cierto peso en sociología, pero es una manera de concebir el quehacer intelectual. Otro grupo, muy presente por ejemplo en algunas ramas de la historia, muy fuerte en antropología, menos fuerte en economía y menos fuerte en sociología, es el de aquellos que piensan que lo fundamental de la tarea que hay que llevar a cabo no es la explicación, no es la búsqueda de regularidades, no es la búsqueda de tendencias a largo plazo, sino que lo fundamental sería la comprensión de los actores y la búsqueda de lo singular, lo particular, lo único y lo repetible, más que de las tendencias a largo plazo, las leyes generales o algún remedio de ley que no sea general. Y finalmente, dice Wallerstein, hay un tercer grupo, actualmente minoritario en todas las carreras, en todas las disciplinas y en todas las facultades, que es el de aquellos que intentan aunar ambas dimensiones, que quieren jugar los dos partidos, que creen que no hay una contraposición entre comprensión y explicación, sino que es necesario hacer las dos cosas al mismo tiempo, que es necesario comprender y que es necesario explicar, que es necesario captar las tendencias generales, lo que hay de legal, lo que hay de uniforme, pero también es necesario atender a lo que hay de particular, lo que hay de único, lo que hay de repetible. Desde luego, ustedes lo imaginarán, yo simpatizo con ese grupo minoritario actualmente en todo el campo académico, pero que creo que la apuesta a futuro debería pasar por ahí, por aunar esas distintas dimensiones que muchas veces se han presentado como disociadas. Ahora, el campo académico que nosotros conocemos y el campo de la historia en particular, y a pesar de que no simpatizo demasiado con la disciplina, como acá la invitación es disciplinar, me voy a concentrar más que nada en los problemas de la historia y de las carreras de historia. Nosotros, como historiadores o como facultades que tienen en su interior carreras de historia, tenemos una tarea social inmediata y muy clara, que puede ser por eso mismo objeto de ninguna reflexión, que es formar docentes de enseñanza media. ¿Sí? Esto es una cosa obvia y clara. La inmensa mayoría de los estudiantes de historia son estudiantes que se van a recibir y van a ir a trabajar a las escuelas medias. Lo cual hace que muchas veces no reflexionemos por qué se debe estudiar historia en las escuelas medias y si no se debiera estudiar alguna otra cosa. ¿Sí? Nosotros lo damos por descontado y tenemos una especie de criterio corporativo gremial de que de eso no se habla. ¿Sí? Porque hablar de eso sería ponerse a pensar de si tiene que haber o no tiene que haber historia. ¿Por qué historia y no sociología? ¿No? Los sociólogos van a decir que debería enseñarse sociología o antropología, dirán los antropólogos. Los historiadores podemos asumir un criterio corporativo y decir no, tiene que ser historia por... Bueno, ya se imaginarán que yo creo que no está justificada ninguna prioridad. Yo creo que sí debe ser necesario un conocimiento importante de algo que tenga que ver con el conocimiento histórico-social. Ahora, las características específicas de ese tipo de conocimiento creo que es debiera ser motivo de una discusión más profunda. Entonces creo que es importante reflexionar sobre la formación de nuestros docentes de historia en la enseñanza media. Pero es imposible pensar
pensar qué es lo que el tipo de profesional que nosotros vamos a ofrecer para que se desempeñe como docente de una escuela media, si no reflexionamos sobre lo que es la escuela media. Y acá nos metemos en un problema terriblemente grande, porque nadie ignora que la escuela media atraviesa, la educación en general atraviesa una crisis, y creo que la escuela media en particular es el sector más crítico. Y mi hipótesis de por qué es el sector más crítico es que la escuela media actualmente es una institución que ha perdido sentido, que no tiene sentido social. ¿Por qué? Porque en la escuela primaria, bueno, hay un sentido básico que es aprender una serie de saberes que son indispensables para una vida moderna. Es decir, una persona debe saber leer y escribir, es indispensable. Pero uno aprende a leer y escribir en la escuela primaria, no en la escuela media. El ciclo de educación superior tiene también un sentido, ¿sí?, que es adquirir una carrera específica. ¿Sí? Entonces uno se encuentra con personas que más o menos tienen claro a qué van a una universidad, bueno, si quieren recibir de algo en particular. La escuela media tiene un problema de que no está claro cuál es su sentido. ¿Por qué? Porque por un lado ha adquirido, y esto es reivindicable, ciertamente, muchas veces cuando se reflexiona sobre los problemas de la escuela media, se omite este hecho fundamental, que es que se ha convertido casi en universal. Debería ser, por ley, debería ser universal. Todos sabemos que no ocurre que el 100% de las personas en edad de estar en la escuela media están en la escuela media. Pero, ciertamente, la escuela media contemporánea es una escuela media a la que acceden sectores sociales que 20, 30 o 40 años atrás no accedían a la escuela media. Entonces, cuando se discute la supuesta degradación de la calidad de la enseñanza, muchas veces se omite que es una enseñanza mucho más masivizada. Y yo soy de los que sin duda prefiere que haya más para muchos que algo muy bueno pero para pocos. ¿Sí? Lo ideal sería, obviamente, que las cosas sean buenas y para todos. Pero me niego rotundamente a juzgar como la calidad para pocos por encima de algo, quizás no de tanta calidad, pero que llega a muchísimos o que idealmente llegue a todos. Ahora, el problema que se plantea en la escuela media, que tiene este carácter más masivo, es que la inmensa mayoría de los empleos a los que pueden acceder quienes cursan una escuela media no requieren el tipo de saberes que imparte la escuela media. Si uno va a ser repositor de supermercado, o si uno va a ser despachante de hamburguesas en un McDonald's, los empleos a los que la inmensa mayoría de los chicos de la enseñanza media pueden visualizar como su futuro inmediato más o menos posible, y uno no necesita estar estudiando 5 años, porque básicamente con saber leer y escribir ese tipo de empleo ya lo puede desempeñar. Y entonces lo que se busca en la escuela media es el certificado, ¿sí? Porque el certificado te lo exige el mercado laboral. Si vos vas a buscar un empleo, cualquiera él sea, te van a exigir el certificado de escuela media. Y si no lo tenés, le van a dar el trabajo a quien sí lo tenga. Entonces lo que se busca es el certificado, el papelito, lo que me acredita que he terminado la escuela media, y no hay ningún interés en el tipo de saber social que allí se está tratando de impartir. Mientras las cosas sean así, yo creo que es imposible que la escuela media salga de su crisis. Mientras la escuela media no logre tener un sentido social, va a vivir eternamente en crisis. Y esa es la razón por la cual, cuando uno deja de mirarse el ombligo y mira el mundo, se da cuenta que la escuela media está en crisis no solo en Argentina, no solo en Sudamérica, sino también en Estados Unidos, también en Francia, en el resto de los países europeos, etc. La crisis puede ser más o menos aguda, pero la escuela media está en crisis en todos lados. Y en consecuencia, la razón profunda de la crisis de la escuela media tiene que ver con las dinámicas propias de la economía capitalista y del mercado capitalista. ¿Sí? Lo cual, la discusión profunda de todo esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre el tipo de sociedad en la que vivimos y el tipo de sociedad que se va desarrollando entre nuestros ojos y que nos tiene a nosotros como actores. Bueno, este evidentemente es un problema demasiado grande para que yo pueda tratar en los pocos minutos que me quedan, pero como ustedes imaginarán, soy de quienes piensan que hay que buscar la manera de constituir algún tipo de sociedad no capitalista, porque los problemas sociales que va generando el desarrollo propio del capitalismo en el mundo contemporáneo, creo que los problemas más grandes tienen que ver no tanto con esa primera contradicción del capitalismo, que es la contradicción capital-trabajo, sino con lo que O'Connor llamaba la segunda contradicción del capitalismo, que es la contradicción capital-naturaleza, que se manifiesta
en la mayúscula crisis ecológica que asola a nuestro planeta actualmente, ese tipo de problemas nos obligan a pensar en algún tipo de orden social alternativo, ante el cual evidentemente no podemos prescindir, como decía recién el profesor Pucci, de los enormes problemas y las terribles catástrofes humanas que ha provocado en el siglo XX los intentos por izquierda de constituir una alternativa al capitalismo. Pero una cosa es hacerse cargo de esos problemas, hacerse cargo de que no es tan fácil salir de los problemas que plantea el capitalismo, y otra cosa es renunciar a ese tipo de perspectiva emancipadora, ¿sí? Yo creo que hay que hacerse cargo de los problemas, pero no hay que renunciar a ese tipo de perspectivas. Ahora, ¿qué puede aportar la historia? Un tipo de conocimiento crítico que nos permita actuar en el mundo y pensar en una eventual transformación. Vinculado a estos tres tipos de modelos, ¿no? El modelo custodio, el historiador misionero y el historiador reprofesionalizado, y en parte solapándose con cada uno de ellos, hay distintas perspectivas de cuál sería el sentido o el aporte de la investigación histórica, ¿no? Dentro de los historiadores llamados custodios, una idea que estaba muy fuerte era concebir la historia como una maestra de la vida, ¿no? La historia como básicamente una historia política restringida a los grandes actores políticos, donde el conocimiento de lo que habían hecho los actores políticos en un momento del pasado daba un conocimiento más o menos adecuado a las generaciones presentes de cómo podrían actuar ante situaciones semejantes, ¿no? Acá se pensaba también que la historia, bueno, hay una serie de cambios y cosas, pero básicamente lo que ocurre es una eterna repetición de lo mismo, ¿no? Y los problemas fundamentales son más o menos parecidos, con lo cual un gobernante del siglo XIX o del siglo XVIII podía tener una muy buena ilustración si conocía las historias de la Roma antigua o de Grecia, porque se podía encontrar ante problemas parecidos. Entonces, conociendo cómo se los abordó en el pasado, podía sacar una buena conclusión para decidir en su momento presente. Los historiadores misioneros, usando la terminología del profe, tenían una perspectiva distinta, ¿no? No pensaban en la historia como maestra de la vida y no pensaban que la historia fuera fundamentalmente política, sino que pensaban en la historia en términos estructurales, en términos de largo plazo, pero creían que una adecuada comprensión del desarrollo estructural del pasado y a largo plazo nos permitía prever e inclusive saber cuál era el futuro que se iba a ocurrir en el inmediato, y en consecuencia adecuar las acciones de las personas en el presente a las necesidades de ese futuro del cual, como decía el profe, se sabía lo que iba a ocurrir. Cuando uno lee las apasionadas polémicas en América Latina o en el resto del mundo, típicas de los años 60 y 70, por ejemplo, si la conquista de América fue o no fue una empresa capitalista o fue una empresa feudal, ¿por qué esas controversias implicaban tanta pasión y levantaban tanto fuego? Eso tiene que ver con una concepción en la cual se pensaba: si América Latina es feudal, lo que se viene, lo sabríamos por alguna dialéctica histórica en la cual hoy seríamos en general, creo que debemos serlo, muy escépticos, pero que en ese momento se creía fervientemente en eso, que si era feudal debía ser sucedida por un orden capitalista, lo cual implicaba, como corolario, que no estaban planteadas las tareas de una revolución socialista. En cambio, si se afirmaba que América Latina ya era capitalista, era absurdo pensar en algún tipo de revolución burguesa, sino que estarían planteadas ya inmediatamente las tareas que corresponderían a la revolución socialista por antonomasia. Esto implicaba una serie de premisas que hoy pocos historiadores creo que estarían dispuestos a asumir. Primero, hay una perspectiva evolucionista donde se supone que la historia sigue una secuencia ordenada o preordenada de pasos o escalones preestablecidos, y al mismo tiempo hay una creencia muy fuerte en la capacidad humana para conocer el futuro, inclusive el futuro remoto, ¿no? O sea, nosotros sabemos que la humanidad se dirige hacia el socialismo. Sabemos
se pensaba que sabíamos. Bueno, hoy vivimos en un contexto intelectual donde todo saber y todo conocimiento se nos ha tornado muchísimo más incierto. Creo que hoy pocos investigadores se atreverían a decir que ellos saben hacia dónde se dirige la historia de la humanidad. O si lo saben, lo dirían en el sentido de que imaginan un abanico más o menos amplio de posibles escenarios futuros, ¿sí? Pero no una única conclusión inevitable, preordenada, predeterminada. Es decir, nuestro saber contemporáneo, nos guste o no, lo festejemos o no, es un saber mucho más autoconsciente y mucho más incierto, mucho más consciente por consecuencia de sus propias incertidumbres. Y entonces acá es donde aparece un desafío muy importante, muy potente, muy claro, que es, por un lado, la alternativa de, en medio de las incertidumbres, nosotros ni siquiera tenemos certeza de si tiene algún tipo de utilidad el conocimiento que brindamos. Con lo cual hay un refugio internalista, un refugio hacia adentro de un saber académico que se produce y se reproduce a sí mismo sin necesidad de tener que rendir algún tipo de cuenta a la sociedad o a quien sea, ¿no? El problema que planteaba yo al comienzo de esta charla, de esos historiadores donde lo único que justifica qué es lo que investigan es su propio interés particular en algún aspecto, que puede ser muy acotado inclusive. Evidentemente, eso genera una montaña de problemas, porque yo creo que cualquier conocimiento crítico debe ser un conocimiento que reflexiona sobre el sentido de lo que está haciendo. Creo que hay que asumir la libertad de investigar lo que uno quiera, eso es una premisa irrenunciable del pensamiento crítico, pero junto a esa libertad de investigar lo que quiera, la autorresponsabilidad de decir, ¿tiene sentido esto que estoy investigando? ¿Es importante hacer esto que hago o debiera hacer otro tipo de cosas? Y finalmente, creo que la salida a estos dilemas no pasa, evidentemente, por querer alcanzar una certeza sobre el futuro que hoy a la mayoría se nos presenta como ilusorio. Creo que la única alternativa sensata es mantener una especie de doble compromiso. Un compromiso que reivindicó con palabras muy bellas el profe Pucci en su alocución, que era ese compromiso con la verdad. Una palabra complicada ciertamente, impugnada en los últimos años de la mano del posmodernismo, pero creo que no hay que entregar, creo que no hay que renunciar. Debemos tener ciertamente concepciones quizá menos ingenuas de las que tuvimos en algún momento sobre la verdad, pero la verdad es irrenunciable. Y ese compromiso con la verdad, ese compromiso que debería garantizar la investigación libre y el no hacer concesiones a ningún poder establecido, debiera unarse, pero esto no es un imperativo, no creo que sea algo exigible, pero creo que es algo que uno sí puede autoexigirse. Yo creo que no puede ser un imperativo institucional, pero sí puede ser un imperativo personal, con un compromiso social y político con el mundo en el que se vive, sin que el compromiso social o político tenga potestades para ejercer algún tipo de comisariato respecto de la investigación que debe ser absolutamente libre, pero sin que esa investigación absolutamente libre pueda, en nombre de su libertad, desentenderse y despreocuparse total y absolutamente de los, coincido con el profe, enormes y gravísimos problemas del mundo en el que vivimos. Muchas gracias por su atención y ahora es el momento donde se realizan preguntas, se abre el debate, se opina, así que quien quiera participar, por favor levanta la mano y me acerco con el micrófono. Hasta que alguien Hasta que alguien se anime. No se puede abusar. Pero bueno, no por cortesía tengo que decir, yo también que estoy prácticamente en todo de acuerdo, nunca mejor, porque nunca estoy de acuerdo en todo, ni conmigo mismo, mucho menos con otra persona.
tema es, repito, vuelvo a nombrar tanto a propósito de lo último que tuvo el colega señalando. Los proyectos hacia el futuro y el conocimiento hacia atrás. Bueno, tanto llamaba impaciencia filosófica a los tipos como Hegel, que creían que sabían dónde iba a llegar la historia de la humanidad. Y habría quizás que incluirlo más. No quizás, yo ya estoy convencido de eso. ¿Cómo? ¿Cuál es el proyecto? Bueno, sí, pero el proyecto que se realizó fue un proyecto que fracasó, que falló. Durante mucho tiempo yo leí mucho Trotsky. Trotsky era la lectura crítica de la Unión Soviética y un experimento que se conocía, por el que quería conocerlo, como algo nefasto. Pero el problema era de que estaba Stalin. Si hubiera estado Trotsky, no hubieran ocurrido las cosas que ocurrieron. Eso es completamente cierto, que no. Yo diría que los campos de concentración empezaron en el año 1918, se sabe hoy. En el 2003, y esto lo comenté en la clase el otro día, no tenía nada que ver, pero bueno, uno siempre trae cosas peregrinas o no, que despiertan. Se produjo el primer estudio en profundidad de Cuba. Se editó en el 2003 el primer estudio en profundidad de Annel Applebaum. Bueno, es conocido hasta lo que se puede conocer, porque la documentación se abrió luego del 89-91, ustedes creen que está completamente abierta. Los campos de concentración empezaron en el año 18 y fueron a parar los primeros enemigos del pueblo, eran los cadetes, eran los liberales, pero inmediatamente eran los sociales revolucionarios, que era toda una corriente mayoritaria de revolucionaria, de anarquistas, socialistas, que además habían ganado las elecciones en la Asamblea Constituyente de diciembre o enero del 18, ahora me estoy olvidando un poco el mes, creo que fue en diciembre del 17 las elecciones, en enero disolvieron la Asamblea y lo mandaron preso. 60% de las elecciones en el país la habían ganado los socialistas revolucionarios. ¿Quiénes eran las primeras víctimas del Gulag? Es para preguntarse entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué estaba inscrito en ese proyecto que funcionaba mal desde el comienzo? Jules hace una broma al final del post-war, su formidable estudio de la Europa de la segunda mitad del siglo XX, posguerra, 1945 a nuestro día. Y cuenta que en los círculos rusos, soviéticos, de los años finales de Gorbachev, circulaba un chiste muy extendido. Porque, bueno, sabían que había pasado ya en parte de sus países, que habían hecho incluso la historia de sus países. El hecho de que no solamente la documentación desaparecía, sino que de las fotos históricas estaba Stalin, Lenin y Trotsky. Luego Trotsky queda borrado y bueno, un trabajo de magia, desaparecían figuras históricas enteras. Recreados, narrados, relatados cada vez que querían de un nuevo modo lo que había ocurrido hacia atrás. Vinculado a la defensa y legitimación de lo que estaban haciendo en el presente y a donde decía que marchaba. Entonces, la broma que circulaba en el moscovita era que le hablaban a la radio Moscú, creo, y preguntaban, me escucha, escúcheme, ¿se puede pronosticar hacia dónde vamos, como en el futuro? Y el político, periodista, por supuesto, perfectamente. El problema lo tenemos con el pasado, cambia permanentemente. Bueno, eso es lo que no tiene que cambiar en un proyecto. La decisión de que quiero construir conocimiento real hasta donde me den las fuerzas de lo que ocurre, porque si no puedo saber muy poco o nada realmente hacia dónde va. Bien, bueno, ¿alguien quiere realizar alguna pregunta, algún aporte, alguna intervención? No sean tímidos. Aprovechen. Ahí me acerco. Igual, ¿Se escucha? Si yo le quería preguntar al profesor Michele, si nosotros acá venimos un grupo de compañeros que somos de terciario, entonces por ahí me llamó a mí la atención que nosotros siempre lo discutimos ahí con algunos profesores sobre el problema de énfasis que usted puso en la cuestión de la escuela media y de dónde está parada hoy como una perspectiva. Entonces nosotros sí desde ahí, y sí lo
estudian para ser investigadores, y esto lo podemos ser, pero no profesionales, digamos. Entonces, me parece, me gustaría por ahí se puede explorar un poco más, o cómo ver la situación más de conjunto, porque nosotros nos interesaba venir acá, como estudiante terciario, y también ver otro campo, digamos, más profesional, gente que estudia para ser profesionalmente historiador, y por ahí ustedes se pueden explayar sobre ese aspecto. Tiene una cosita chiquitita, que yo coincido también con el planteo que hizo usted, y creo que, por ejemplo, también yo estaba leyendo ahora, ¿cómo se llama? Traverso, un historiador italiano, que escribe La sangre y fuego, que habla sobre el proceso de la Primera Guerra Mundial, la Segunda, y ahí también él entraba lo que dice el profesor Pucci, él habla de la guerra civil europea, digamos, del 18, del 17 hasta el 45, y también entra él, como plantea el profesor, planteando inclusive todas las masacres que él dice, bueno, yo también participé en sectores de izquierda, partisanos, y él dice que mostrar, porque ahí también marca él que los partisanos inclusive habían hecho algunas masacres, mostrando, no idealizando los procesos emancipadores, pero tampoco, digamos, renunciando a que eso pueda volver a ser puesto en pie bajo mejores condiciones, en otras circunstancias. Entonces me parece que viene a colación eso del proceso que ahí marcado el libro, profesor. Sí, no sé si voy a poder aunar las dos cuestiones, pero yo trabajé, de hecho he trabajado mucho más tiempo en institutos terciarios, carreras de historia terciarias, en la provincia de Río Negro, en un pueblito muy chiquito que se llama Luis Beltrán, que trabajé 10 años, que en la universidad. En la universidad tengo ahora creo que 8 años. He trabajado más en instituto que y he trabajado más en escuelas medias. O sea, no conozco el nivel primario y el inicial, pero el secundario, el terciario y el universitario los conozco por haber trabajado en los distintos niveles. Yo creo que si bien la orientación de los institutos suele ser más focalizada en la enseñanza de la historia, en la mayoría de los planes que yo conozco también hay por lo menos alguna dimensión que tenga que ver con la investigación. Yo creo que no hay, por lo menos en muchos institutos nuevos, no hay demasiada diferencia entre los institutos y la universidad. Inclusive en el instituto donde yo trabajé, ya el mecanismo de funcionamiento interno se asemejaba mucho a una universidad. Había un consejo directivo, había representación estudiantil, se ingresaba por concurso. Hay sí algunas diferencias, ¿no? Está más aislado, la universidad está nucleada con otras facultades que dan una especie, o debieran dar una cierta sinergia, conocimientos diversos. También aparece el tema de que los institutos no disponen de la autonomía que dispone la universidad, pero yo creo que la distinción institucional entre terciario y universidad es cada vez menor y está bien que sea cada vez menor. Por otra parte, a mí me parece que en el campo de las ciencias sociales o de las humanidades, a diferencia de otros saberes que tienen una aplicación instrumental mucho más clara, ¿no? Por ejemplo, si uno estudia ingeniería está muy claro a qué se va a dedicar y como instrumento para qué va a servir ese tipo de saberes, ¿no? Como instrumento para construir un puente o asfaltar una calle o lo que fuere. Instrumentalmente, nuestros conocimientos no están muy claros qué función instrumental cumple, ¿sí? Y quizás si le buscamos una función instrumental empezamos a pervertir esos saberes, ¿no? Como por ejemplo la función instrumental de apuntalar la nacionalidad, supongamos, ¿no? O la función instrumental de justificar lo injustificable o de validar las credenciales históricas de un régimen político que no las tiene, etcétera, etcétera. A mí me parece que la función fundamental de cualquier disciplina del campo de las humanidades o de las ciencias sociales es, si lo podríamos llamar de alguna manera, el crear ciudadanos, y entendiendo por crear ciudadanos y crear ciudadanos críticos. Creo que lo único que nosotros podemos hacer es primero aprender nosotros a pensar y después acompañar al resto de nuestros conciudadanos en esa tarea de pensar, tratando de desarrollar una vida donde el pensamiento sea una tarea fundamental, donde nadie pueda, o cada vez haya menos gente que hace las cosas que hace
porque así se hicieron siempre, porque así son las cosas, por tradición, sino que seamos cada vez individuos y grupos sociales más autoconscientes, más reflexivos, y donde las decisiones que tomamos sean decisiones que estén fundadas en algún tipo de conocimiento y en algún tipo de reflexión. Por eso que yo creo que no se debe concebir la historia en un sentido instrumental, sino que se la debe concebir en un sentido de aprender a pensar, aprender a analizar la realidad en la que vivimos. Y en ese sentido, yo creo que hay una gran contradicción entre esa aspiración, ¿no?, por la verdad, por el conocimiento desinteresado, por la autorreflexión y ciertos marcos institucionales. El profe mencionaba el caso de Poliakov y sus cruces con las autoridades centralizadas en un campo académico particular. Y esto es una cosa que pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, cuando uno se embarca en un proyecto intelectual de largo aliento, ¿sí?, a abordar un problema en gran escala, algo que le va a llevar años de lectura documental, de lectura bibliográfica crítica, de pensamiento, años en los que uno a veces queda atascado, empantanado, que no sabe si va a poder resolver esos problemas, que no sabe para dónde ir. Desde el punto de vista de la lógica académica, uno está como perdiendo el tiempo, porque la lógica académica lo que obliga es que uno tiene que presentar una ponencia hoy y otra la semana que viene, y acumular ponencias y congresos y viajar para hacer currículum. Y creo que son dos cosas completamente distintas: hacer currículum y hacer carrera, que desarrollar un pensamiento. Y a mí me parece que lo fundamental es desarrollar el pensamiento. Y por eso muchas veces las personas que más han desarrollado el pensamiento lo han hecho colisionando con las instituciones establecidas, de las cuales sin embargo no podemos prescindir. O sea, sería absurdo pretender abolir la universidad porque buena parte de los grandes pensadores no han pensado dentro de la universidad, ¿no? Marx, Weber mismo, que tuvo un paso más bien fugaz sobre la universidad, es el padre de la sociología, que nunca enseñó sociología. Sartre, por nombrar algunos. Bien, no podemos pensar que porque Sartre, Weber o Marx y muchos otros no fueron académicos, habría que abolir el ámbito académico. Pero sí es cierto que no siempre el ámbito académico, por sus propias dinámicas institucionales, es el ámbito que más garantiza la libertad del pensamiento. Y muchas veces hay que afianzar la libertad del pensamiento dándose de patadas con los burócratas del conocimiento que ocupan los cargos institucionales. Y en ese caso yo saludo, digamos, la actitud de un Poliakov y tantos otros, Isaac Deutscher, que es uno, para nombrar otro judío muy importante, que yo lo considero uno de los mejores historiadores del siglo XX y uno de quizá de los menos leídos, que bueno, que priorizaron eso, la libertad y el conocimiento por sobre las exigencias y por sobre las trabas burocráticas. ¿Alguien más? Audiencia pública. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, hay una. Bien. La pregunta es para él. Hace un momento habló explicaba sobre la crisis de la educación media, pero de alguna manera me parece que también es la universidad. Mi pregunta es la siguiente. Usted hablaba del aprendizaje académico para una élite, para las élites, pero me llevó a pensar en qué sentido se puede ampliar que no sea solamente para una élite, y cuál es su perspectiva. Yo diría dos cosas. Primero, efectivamente, el acceso a la universidad sigue siendo un acceso más bien bastante elitista, ¿sí? Basta tirar algunos datos. Menos del 10% de la población de nuestro país tiene estudios universitarios culminados. Es decir, yo, que soy un profesor universitario, formo parte de un 10% que en ese sentido, ¿sí?, si se quiere cultural, somos parte de una élite privilegiada. También hay que decir, me parece, y no es menor, que el sistema universitario argentino es uno de los menos elitistas del mundo, ¿sí? En la Argentina acceden a la enseñanza universitaria muchos sectores sociales que en otros países ni siquiera tienen la chance de acceder. En mi caso particular, soy hijo de un obrero y de una empleada administrativa.
pertenezco en consecuencia por origen de clase a un sector social que en la mayoría de los países del mundo no tiene la posibilidad de acceder a la universidad. ¿Sí? Pero que nuestro sistema sea menos elitista que otros, que sea menos elitista que el francés o que el estadounidense o que el chileno, no quiere decir que no sea un sistema aún así elitista. Yo creo, soy de los que piensan firmemente, que la universidad debería estar a acceso de las más amplias capas sociales y que inclusive no se puede medir cuantitativamente la importancia de una universidad por una ecuación entre cantidad de ingresantes y cantidad de egresados. ¿Sí? Desde luego que habría que mejorar esa performance, pero una idea que para mí es irrenunciable es que una persona, inclusive una persona ya de edad avanzada, que tiene, creo, todo el derecho a acceder a una universidad, una persona que transita por una universidad durante 1, 2 o 3 años, aunque no se reciba absolutamente de nada, no sale siendo la misma persona que entró. Y eso es un valor social que nosotros no lo podemos medir en términos de títulos, que quizás no lo podamos medir, pero que existe ciertamente. Transitar 2 o 3 años por una institución de educación superior te hace en la mayoría de los casos ver por lo menos algunas cosas de otra manera. Y eso tiene un valor social que creo que es irrenunciable. Sí, ¿podés adelante sobre el micrófono? ¿Puedo hablar así? Algo que he notado mientras me han dado es que en la mención de dos historiadores han dicho además que eran judíos. O sea, ¿qué diferencia hay en la religión que poseen? ¿Va dirigida a cualquiera de los dos? ¿Sí? Bueno, yo todo lo puedo decir sobre eso, a lo mejor el colega tiene otra opinión, que puro azar, a veces existe el azar, pero no tengo ninguna tesis o constatación de que los judíos hayan escrito mejor historia o hayan tenido un papel. Sin duda sí existe un hecho que lo conoce, bueno, incluido el propio Isaac Deutsche, que acaba de mencionar, el judío no judío. El hecho de que los judíos en Europa efectivamente se destacaron en la intelectualidad, en el pensamiento, en la reflexión, en el pensamiento crítico a lo largo del siglo XVIII, XIX, XX, sobre todo XIX y XX, con producto de dos procesos paralelos. Una que durante siglos, no decir 2 milenios, habían sido excluidos de todas las funciones productivas clásicas, salvo el comercio, el préstamo y lo que sabemos. Y de pronto con la emancipación que viene de la Revolución Francesa en adelante y que cuesta mucho a lo largo del siglo XIX entero, acceden a todas las funciones, a la docencia, a ser artistas, a ser músicos, a ser pensadores, a la academia, y bueno, hay como una especialización forzada, de la cual tuvieron 15 siglos practicando. Pero bueno. No, sí, creo que es puramente azarosa la cuestión. No creo que haya ninguna religión que a priori genere mejores condiciones para ser mejores intelectuales, mejores historiadores, como creo también que no hay ninguna doctrina política o ideológica que a uno lo predisponga en general a ser mejor en algo. O sea, uno puede ser, como marxista, puede ser un muy buen historiador o puede ser un historiador desastroso. Y uno como positivista puede ser un buen historiador positivista o un mal historiador positivista. O sea, no creo que las doctrinas o las religiones produzcan de modo necesario algún tipo de consecuencia en ese sentido. Lo que sí puede ocurrir es que alguna doctrina en sintonía con ciertas condiciones sociales, como es el caso de la religión judía en el contexto del siglo XIX y del siglo XX, que se generen ciertas condiciones por las cuales los miembros de esa congregación tengan ciertas características. Eso sí puede pasar, pero por ejemplo, ese pensamiento crítico que fue tan consustancial de la cultura de la Europa Central y de los judíos de la Europa Central, uno no lo podía verificar, por ejemplo, en la historiografía israelí de los años 60, 70, 80,
y ahora recién muy tímidamente aparecen lo que son llamados los historiadores revisionistas, que empiezan a revisar la propia historia nacional del Estado judío, ¿sí? Pero lo que existió hasta ese momento era la negación lisa, llana, absoluta y sin atenuantes del problema de la cuestión palestina, ¿sí? Lo cual era una falta, la verdad, una claudicación intelectual total y absoluta. Es decir, el hecho de que fueran judíos en algunos contextos quizás propició cierta mirada crítica y en otros contextos quizás propició la mirada más acrítica que uno se puede imaginar. Bien. ¿Alguien más quiere participar, opinar, decir algo? ¿Sí? Cuán urgente o no sería la reforma de las instituciones o esta dinámica. No me atrevo a opinar sobre algo que conoces mucho mejor que yo. No sé. A ver, yo en lo personal desarrollé lo fundamental de mi producción más bien fuera que dentro del ámbito académico. Lo cual no creo que sea necesariamente lo mejor que uno pueda hacer, o lo que a mí me dio algún tipo de resultado no necesariamente tiene por qué habérselo dado o vaya a dárselo a otras personas. Yo creo que las instituciones te condicionan en algunos aspectos, también te dan ciertas posibilidades que afuera no están. Por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo, si uno debe o no debe ser becario del CONICET. Bueno, ser becario del CONICET te garantiza ciertas situaciones como un ingreso más o menos estable, ciertas posibilidades de desarrollar una investigación, que es muy difícil, por ejemplo, si uno tiene que ganarse la vida, como a mí me pasó durante muchos años, dando clases de enseñanza media, ¿no? Con muchas horas de clase, desparramadas en distintas escuelas. Entonces, evidentemente la situación de becario desde ese punto de vista es mejor. Pero lo que ocurre, y acá aparece la otra cara de la moneda, es que muchas veces uno, para querer ser becario, empieza a decir, bueno, a mí me conviene presentarme una beca con este director porque está mejor posicionado y si voy con este director tengo casi la certeza de que ingreso al sistema de la beca. Entonces yo ya elijo mi director no tanto por el tema de investigación o por la riqueza intelectual que supongo que me va a aportar, sino por una razón instrumental de que es a la manera de asegurarme el acceso a la beca. Y eso no está en sí mismo mal. Esto no está en sí mismo malo. Esas decisiones instrumentales pueden ser legítimas. Lo que pasa es que lo que no podemos hacer es no reflexionar sobre eso. Y tampoco pensar que esas decisiones instrumentales no van a tener ninguna consecuencia. Porque también pueden tenerlas. Si yo me empiezo a acomodar mi propio proyecto intelectual a lo que se financia en un momento determinado, a lo que es más factible, y bueno, yo puedo terminar haciendo lo que no hizo Poliakov, que es acomodar mi agenda de investigación a la cancha que se me está ofreciendo, a lo que se me está exigiendo. Entonces ahí, lo que yo creo que lo único sensato que podemos hacer, uno vive en el mundo, no vive fuera del mundo, uno tiene que ganarse la vida, uno no puede pensar en que idealmente que uno hace lo que quiere, porque a veces uno no puede hacer lo que quiere. Lo que creo que tenemos que hacer es por lo menos ser autoconscientes de eso. Y cada uno tendría que poner su vara de hasta dónde transa, hasta dónde renuncia a lo que considera imprescindible. Pero el tema es grave, y acá creo que sí hay un problema fuerte en las instituciones, sobre todo en el área de investigación, es que en general cuando uno inicia la investigación uno es muy joven. Es decir, uno no llega a la instancia de investigación con un proyecto intelectual bien definido. Entonces se produce algo así como una modelación por las propias instituciones de los proyectos de investigación. ¿Sí? Uno en general llega con 20 y pocos años, recién recibido, entonces hasta uno termina creyendo que lo que ha elegido libremente investigar, lo eligió uno realmente libremente, sin ser del todo consciente de cómo hay un montón de mecanismos que me van indicando sutilmente. Acá nunca nadie le pone una pistola en la cabeza a nadie, si no funciona de esa manera, pero hay mecanismos sutiles que me van indicando qué es lo que debiera investigar. Con lo cual uno se encuentra con un escenario macro que es la
el curioso parecido en las formas en las que se escribe una ponencia de otro, un artículo de otro. ¿Sí? Un curioso parecido en los temas que dominan el campo en determinado momento, ¿no? Hay como modas, son modas intelectuales, pero no dejan de ser modas al fin. Y entonces ahí uno dice, bueno, ¿por qué se produce esto? ¿No? ¿Por qué cuando yo leo un paper académico me parece impresionantemente parecido a cualquier otro paper? Hay una especie de despersonalización de la producción. Porque bueno, hay un estilo de escritura, una forma, ¿no? Que uno va aprendiendo a veces sin darse cuenta, que sabe que si lo hace de esa manera va a ser aceptado. Si yo hago algo que rompe los cánones establecidos, capaz que no me lo aceptan en el Congreso, capaz que no me lo aceptan como tema o como tesis, capaz que me lo impugna el director. Entonces yo me voy acomodando y claro, si yo no tengo claro un proyecto propio, bueno, puedo vivir eso sin ningún tipo de conflicto. El problema se pone grande cuando uno sí tiene un proyecto propio más o menos claro que no encaja con esos esquemas. A mí muchas veces me pasó eso y entonces fui quedando fuera de los ámbitos académicos, ¿sí? Por ejemplo, por escribir obras que no eran encasillables ni en la filosofía, ni en la sociología, ni en la historia. Entonces, ¿dónde lo presento como tesis doctoral? ¿Sí? Aparecía ahí una serie de problemas. Pero entonces uno tiene ahí, en esas circunstancias, que optar. O acomoda lo que quiere producir a los casilleros preestablecidos, o uno apuesta por decir lo que quiere decir de la manera en que lo quiere decir y asume el riesgo de dificultar su propia carrera académica. Pero eso es una decisión muy personal. Yo no podría decir que lo recomendable es ir por fuera o lo recomendable es ir por dentro. Yo creo que uno debe ir o por fuera o por dentro, pero ser siempre autorreflexivo y consciente de los riesgos de una u otra decisión. Cualquier decisión que tomes va a ser riesgosa. Y bueno, y hay que asumir esa incertidumbre. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, damos por finalizar entonces la primera mesa panel y les recordamos que hoy a partir de las 15 se reanudan las actividades con ponencias y con un taller que es problemática de las universidades nacionales, Les CONEAU, Autonomía Universitaria, que está a cargo de un compañero de la carrera, Pablo Darío Arjona Ibáñez, de acá de la Universidad Nacional de Juan. Así que bueno, muchas gracias por haber